¿Qué hola gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Rebelión. Continuamos con el devocional que tenemos que terminar. Vamos en el quinto día. Vamos adelante, vamos adelante. Perfecto. Em, Hoy nos toca Lucas 7, 18 al 50, Génesis 11 y el Salmo 5. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Para dar un poquito de preámbulo en donde nos encontramos, acaba de pasar eh, el sermón de las bienaventuranzas. Luego eh, Jesús sana al siervo del centurión y Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Eh, este último milagro impresionante, no sé si se acuerdan, pero Jesús va pasando, va como una especie de procesión con el ataúd. Jesús los detiene, toca el ataúd, levanta al niño, lo entrega a su madre viuda. Una cosa que qué bárbaro, impresionante. Todo este contexto se los doy porque justo después lo que viene es una parte súper importante. Eh, bueno, la Biblia dice que los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas a su discipulador, evidentemente Juan. Y Juan llamó a dos de ellos, dice, y los envió a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Em, Jesús en ese momento yo creo que dijo, Juan, ¿por qué dudas? Mm, Hay algo que debemos saber. Juan el Bautista y Jesús eran primos y probablemente se conocían desde chicos. Los ministerios de ambos eran muy fuertes. Bueno, el de Juan del Bautista era muy fuerte desde antes que incluso se destapara el de Jesús. Pero yo creo que sabían el uno del otro de su existencia y de qué tanto podían hacer. Sin embargo, entre primos surge esta duda, ¿no? Eh, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús toma una decisión muy sabia, porque él podría decir, sí, claro, yo soy el Mesías, como muchos hombres lo han dicho alrededor de la historia, yo soy el Mesías y creo que hay hombres que lo siguen diciendo incluso, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el que ha de venir. Pero Jesús dijo, fácil, ¿cómo le voy a responder? Y adelante, muy interesante. Dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, no he compartido pantalla. Perfecto. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Chequense esto, ¿eh? Chequense esto. Vamos a ver. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Vamos a ver qué dice la NTV en este sentido. Porque me gustaría ver qué dice. NTV. ah, 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 ¿Cuál es? El 23. Y agregó, y Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, o que no se ofenden por mí. Bueno, básicamente dijo, bienaventurados los que no se ofenden conmigo. Hay que entender un poquito que Jesús no congraciaba muchísimo con los religiosos de esa época, no estaba de acuerdo al modelo
esperado de un Mesías, ni de religioso, ni de fariseo, ni de escriba, ni de sacerdote. Por lo tanto, estoy casi seguro que a todos los que eran muy puritanos en su fe o muy puritanos en su religión, pues estaban bastante escandalizados de la figura de Jesús. Por eso creo que dice, y bienaventurados los de que no se escandalizan o los que no se ofenden por mí. Obviamente porque si no te escandalizas o no te ofendes, pues hay una especie de aceptación, una especie de empatía o de simpatía con lo que está haciendo Jesucristo, incluso un soporte y un apoyo. Ok. Eh, Aquí hay algo importante que explicar. Em, Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús si él era el que iba a venir, le están preguntando, ¿eres tú el Mesías? Em, la forma más fácil de responder, como les dije hace rato, era utilizando la misma Biblia, porque si solo era su palabra, pues eso no tiene muchísima validez. Entonces, aquí dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Referencias cruzadas. Isaías 35:5 e Isaías 61:1. ¿Qué dice Isaías 35:5? A ver, vamos a ver. Ok. Read full chapter. Ok. Ok, perfecto. Miren, los primeros 5 versículos de Isaías 35 es como una especie de, em, de introducción a la venida del Mesías o como una promesa de la venida del Mesías. Explícitamente en el 4 es mucho más explícito. Dice, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su voz viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La forma de escribir de algunos profetas era muy poética. Hay mucha poesía en todo esto. Sin embargo, describe cómo sería la llegada del Mesías y qué sucedería en el momento en que llegara, ¿no? Entonces, Isaías 35, luego tenemos otra conexión que me parece que es Isaías 61:1. Ok, para todos los que nos están viendo en video pueden ver dónde voy. Ok, dice, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá, como el azafrán, florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Isaías. Ah, no. Ah, no, estoy leyendo mal, perdonen. Perdonen. Isaías 61, ¿por qué otra vez me abre el 35? Ya. Ok, perdón, ahora sí. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Dos cosas. Uno, esta parte de Isaías es impresionante. Y número dos, esta parte de Isaías las leyó Jesús diciendo
la leyó en una sinagoga, leyó ese fragmento de la Biblia en una sinagoga diciendo que ese mismo día se estaba cumpliendo esa profecía. Entonces, Jesús, Jesús mismo daba fe de que él estaría cumpliendo esto. Ok, volvamos al punto original. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús, cuando le llegan a preguntar, les dice, espérenme tantito, les voy a enseñar algo. Y empieza y cura y sana y hace milagros. Y obviamente tenía ya bastante tiempo predicando el Evangelio. Y después le dice a los que lo fueron a buscar, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Vayan y cuéntenle a Juan. Pero utiliza una cita bíblica, eso es lo más interesante. Dice, cuenten a Juan lo que han visto, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús está citando a Isaías para que Juan el Bautista entienda quién es Él. Y fue la mejor forma de comprobar quién eres. Por ejemplo, si a ustedes les preguntaran quiénes son y por alguna extraña razón son lo suficientemente famosos para que exista, por ejemplo, un perfil de Wikipedia de ustedes, entonces ustedes le podrían decir a alguien, abre Wikipedia y pon mi nombre y sabrás quién soy. Bueno, pues esto fue algo parecido, ¿no? Jesús estaba dando validez a las escrituras y dándole peso a su ministerio, enseñándole a los testigos para que fueran y hablaran con Juan y para que pudieran hacer la conexión directa con lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Que el libro de Isaías, vale la pena mencionarlo para aquellos que no lo saben, es un libro que tiene demasiadas profecías sobre Jesús, muy poético, muy profético, y que bueno, en muchas ocasiones en los evangelios vamos a hacer link directo con, o referencia cruzada con ese libro. Ok. Después de esto, Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno más que un profeta. Este es aquí el de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Y justamente Jesús, para darle validez a Juan el Bautista, a su ministerio, a todo lo que hizo, vuelve a citar. Vamos a ver. Vuelve a citar, vuelve a citar. Ok, ¿qué está citando? Jesús cita Malaquías 3:1, yo he enviado a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su... Bueno, sí, lo vamos a leer completo porque es el único. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ándale. Obviamente hablando también de la primera venida de Jesucristo, haciendo una profecía. Ok. Una forma interesante o un dato interesante es revisar cuando se escribió el libro de Isaías. 740 a 701 antes de Jesucristo. ¿Logran ver el dato? 740, entre 740 y 701 años antes de Jesucristo, estaba ya escrita la profecía de los milagros, de las sanidades, de que predicaría el Evangelio, todo. 700 años, yo sé que se dice súper fácil, pero
Si una vida es anticipada 700 años por Dios antes, no hay ninguna coincidencia. Esto es verdad, Jesucristo es verdad, la Biblia es verdad y hay una cantidad de cumplimientos, una cantidad brutal de cumplimientos como este tipo. Ok, ahora busquemos el libro de Malaquías. ¿Cuándo se escribió Malaquías? Malaquías se escribió en el año 430 a.C., alrededor. Entonces, 700 y 400 a.C. 400 a.C. es la profecía sobre Juan el Bautista. ¡Wow! 400 años alguien había dicho, y vendrá un mensajero que preparará el camino para Jesucristo. Perfecto. Em, Continuamos. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Siempre me había quedado la duda de qué significaba esto y creo que tengo una buena idea hoy día de qué significa. Juan el Bautista, a pesar de que era un gran profeta y de que fue un personaje muy importante, Juan no va a alcanzar a conocer la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Y todos los que vengan en el reino de Dios, que somos todos aquellos que recibiremos a Jesús después de su sacrificio y que recibiremos al Espíritu Santo, hay mucho mayor riqueza, por así decirlo, hay mucha mayor riqueza en Jesucristo y en su salvación y en el entendimiento que va a venir a causa de esto y en recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Va a ser mucha mayor riqueza que todo lo que pudo haber vivido Juan el Bautista con todo lo impresionante que fue. Entonces, esto nos da una idea de cuánto valor tiene la salvación por medio del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo en comparación a tan solo el conocimiento de la ley y de los profetas. ¿Sas? Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. O sea, esto estremeció a la gente. Esto estremeció a los que estaban ahí y pidieron ser bautizados. O sea, las evidencias de las sanidades y las citas que hizo Jesucristo, no solo de sí mismo, sino también de Juan el Bautista, yo creo que les hicieron clic a todos los que estaban ahí, que son a los recaudadores de impuestos, que se les considera pecadores y fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Aquí este pequeño versículo, yo creo que nos puede dar luz de cosas muy fuertes. Por ejemplo, dice, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. ¿Qué significa? La gente puede rechazar el propósito de Dios para con sus vidas. ¿Duele? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Inclusive porque creo que alguna vez yo retardé el propósito de Dios para con mi vida, rechacé el propósito de Dios para con mi vida. Por juventud, por ingenuo, por muchas cosas. Y sí se puede. O sea, puedes retardar, puedes rechazar. Qué fuerte, qué fuerte. Tenemos libre albedrío. Aunque Jesús nos ha dado absolutamente todo y todo está a merced de que nosotros lo adoptemos por nuestra fe y por creer en Jesucristo, se puede rechazar, puedes negarte a decir no, no quiero. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación? Pregunta Jesús, al ver, yo creo que el rechazo de los fariseos y de los expertos en la ley. ¿A qué son semejantes? Dice esta generación. Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonces endechamos
y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahí dice, pero la sabiduría es justificada por todos los hijos. Pero la realidad es que en NTV dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. ¿Qué significa? Em, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes le siguen. Ok. Jesús está diciendo que a los fariseos y, y a los escribas no aceptaron ni a Juan el Bautista ni aceptaron a Jesús. Incluso siendo cada uno de los dos su metodología bastante diferente. Si podemos verlo, hasta Jesús lo admite. La metodología de Juan el Bautista era mucho más estricta, que no tomaba vino, dice, no comía ni bebía vino y lo tachaban de loco, yo me imagino. Y luego viene Jesús que come y bebe y la gente lo desacreditaba diciendo que era un glotón y un bebedor de vino y que tenía malas amistades y que estaba con gente impura y que sus amigos no eran los más santos del mundo. Entonces Jesús dice, bueno, ni de una forma ni de otra. O sea, les cantamos un son y no bailan, les cantamos otro y tampoco bailan. Entonces dice Jesús, realmente ellos no quieren. O sea, de ninguna manera se les puede convencer. De todas las maneras posibles, ellos rechazan a Dios. Y al final dice, pero la vida de quienes siguen demuestra si la validez de tal sabiduría. Vamos a decirlo de otra manera. La vida de los que siguen a Jesús habla de la veracidad del mensaje de Jesús. Bien. Ok. Luego Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Ok, vamos a ver algo. Después de todo el impresionante espectáculo que dio Jesús con sus milagros, citando la Biblia para demostrar tanto su validez como Mesías, como demostrar la existencia de Juan el Bautista, de que hubo bautismos y de que se echó una muy buena prédica, uno de los fariseos dijo, bueno, pues antes vamos a comer para que te sigamos criticando. Ah, no sé, pero bueno, uno de los fariseos lo invitó a comer y llegó una mujer creo que de mala reputación y la realidad es que se tira a sus pies a llorar, a besarlo. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado esto cuando tienes la posibilidad de percibir la santidad de Dios, en la adoración yo diría, más que nada, y tú ves tu humanidad sucia, pecadora, eh, indigna, y sientes el perdón, el amor y el abrazo de Dios y de Jesús, no puedes más que llorar y clamar de agradecimiento y rendirte a los pies de Jesús.
Yo creo que es una de las cosas más hermosas que cualquier ser humano puede pasar. Y si alguien no la ha vivido, creo que se está perdiendo de lo más hermoso que puede tener un ser humano. Esta mujer estaba viviendo el momento más lindo que puede vivir una persona. Sé que esta chica había vivido cosas muy feas, probablemente había vivido cosas innecesarias, vamos a llamarle, y se deja caer a los pies de Jesús y enjuaga sus pies con lágrimas y seca sus pies con sus cabellos, besa sus pies y los unge con perfume. O sea, la chica está teniendo su momento. Un poco a la vista de los demás y quizá un poco intromisoria la chica en la casa de este fariseo, que de por sí para el fariseo ha de haber sido algo irrespetuoso que la chica se metiera hacia su casa, pero el fariseo piensa en sus adentros, en su cabeza, que si realmente fuera Jesús un profeta, sabría a quién se le está acercando. Lo chistoso es que Jesús sabía incluso lo que este fariseo estaba pensando. Em, Y Jesús utiliza una estrategia que me encanta. Jesús es un tipazo elegante para demostrar sus puntos. Y le pregunta a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Vi, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ustedes piensen en 500,000 pesos y 50,000 pesos para que no les cause conflicto. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Y no teniendo ellos para pagar, chéquense esto, perdonó generosamente a los dos. O sea, uno debía 500,000, otro debía 50,000, no hay bronca. Si no tienen para pagar, la deuda está saldada. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Ay. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, eh, ahí Jesús también me impresiona, que no pierde detalle de decir, yo sé quién es y sé que ha hecho muchas cosas. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Wow, yo creo que esta es una de las partes de la Biblia más, mm, más conmovedoras, más lindas y con la que prácticamente muchas personas podemos identificarnos cuando hemos vuelto a los pies de Jesús o cuando hemos ido por primera vez a los pies de Jesús y Dios nos ha permitido voltear a vernos y percibir su santidad y percibir su perdón y wow, rompemos en llanto y rompemos en un agradecimiento y en un clamor porque aún sabemos que no seremos perfectos cuando nos paremos de ahí. Sin embargo, ya fuimos perdonados y ya fuimos justificados y ya fuimos aceptados por papá. Y ahí entraremos en un proceso de perfeccionamiento, con amor, con cuidado, como tal, como si fuéramos hijos. Y eso, damas y caballeros, es el milagro más grande que existe en el universo. Am, los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús les dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Wow, wow. Yo creo que esto es a lo que se refiere Jesús cuando hablaba de los
pobres en espíritu y de los ricos en espíritu. Unos se saben necesitados de la misericordia de Dios y de su gracia. Otros piensan que sus mismos actos los eximen de necesitar salvación, o sea, su misma rectitud, su misma religiosidad. Y por eso habla que los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos, porque ellos clamarán por gracia, ellos aceptarán gracia y aceptarán misericordia y aceptarán el sacrificio de Cristo. Pero aquellos que creen tenerlo todo de manera religiosa, probablemente no, sienten que no necesitan a Jesucristo, sientan que no necesitan el sacrificio y por tanto no lo aceptan o lo desdeñan, tanto que no lo acepten. No le dan la validez que tiene. Entonces, wow. Entonces Prisa, por eso la mujer fue salva, porque tenía necesidad de la misericordia de Jesucristo y como Jesucristo se la dio, fue salva. Simplemente necesitaba hacerse el sacrificio efectivo para que todo fuera. Pero bueno, meramente papeleo. Ok, perfecto. Génesis 11. La torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y el Señor dijo, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua y toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Aquí hay algunas cosas importantes a considerar. La primera de ellas es que después de los descendientes de Noé, obviamente de sus 3 hijos, pues obviamente hubo mucha gente. Al parecer toda esta gente, pues al ser descendientes de las mismas personas, hablaban el mismo idioma y pues como que decidieron hacer algo como enorme, una ciudad como pues su capital o una ciudad enorme con una torre. Lo de llegar hasta los cielos me da a entender como que siguen intentando igualar a Dios, ¿sabes? Como que siguen necesitando que las obras del hombre sean tan grandes como para igualar a Dios. Y te voy a ser honesto, me impresiona también que Dios dice que cuando el hombre habla un mismo idioma y se pone de acuerdo, no hay nada imposible para el hombre. Eso debe ser una gran lección para nosotros. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, si tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo y de hablar el mismo idioma, nada sería imposible para nosotros. Desafortunadamente, cada quien jala para su lado, pero bueno, esta es otra historia. Y Dios lo que hace es simplemente crear idiomas distintos, distribuirlos entre todos los habitantes de la tierra y obviamente cada uno jaló para con su amigo, bueno, no con su amigo, sino se reunieron entre las personas que se entendían mutuamente, crearon grupos y se distribuyeron por la tierra, por el territorio. Y así Dios evitó que se juntaran en un solo lugar y que hicieran solo una gran ciudad. Bueno, yo no sé, a lo mejor Dios percibió que eso no era lo ideal,
que no era lo bueno, que no era necesario y que lo que necesitaban las personas era distribuirse. Luego vienen los descendientes de Sem. Sem, recordemos que era uno de los hijos de Noé. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la cantidad de los años que viven las personas desde Noé, incluso desde Adán hasta este momento de la historia, cada vez van bajando. Acuérdense que vivían primero 800, 900 años, aquí ya viven 500, 400, 200 y 119 años. ¿Recuerdan que Dios dijo que iba a limitar la cantidad de los años del hombre a 120? Ah, bueno, pues no fue inmediato al parecer. Fue un proceso que fue eh, dando efecto conforme avanzaron las generaciones. Y bueno, de las generaciones de Sem, no voy a leerlas todas, al final salen Taré, que es padre de Abraham, Nacor y Harán. Esto simplemente es la introducción a otra historia. Y bueno, los descendientes de Taré, dice que son de la descendencia de Sem. Taré fue padre de Abraham. Abraham va a tener una muy buena historia adelante, así que hay que estar expectantes a su nombre. De Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Lot también va a tener una historia bastante interesante. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ella también tiene un papelazo adelante. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Este es el preámbulo de la gran historia. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Si se dan cuenta, ya cada generación que pasa se acercan más a los 120. Ok, Salmo 5. Estamos por terminar. Esto es un salmo de David. Vamos a leerlo. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañoso. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque hay sinceridad en lo que dicen. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra mí. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de favor. Bueno, muy bonito este salmo. ¿A mí qué me dice? A mí me dice, a mí me dice que uno está clamando a Dios, pidiendo que le escuche, que le atienda, que escuche sus oraciones, que presenta. Y después
describe a Dios. Dios, tú no te complaces en la maldad. El mal no mora en ti. Tú no eres, tú no soportas a las personas que se ensalzan a sí mismas, que podríamos ver qué significa ensalzar. Eh, ok. eh, bueno, ensalzar. Ensalzar, significado bíblico. Engrandecer, ok. Eh, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, no soportas a los que se engrandecen a sí mismos, aborrece a todos los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, eh, destruyes a los que hablan mentiras. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Está describiendo las características de Dios. Y luego viene lo interesante. Dice David, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. O sea, primero le dice a Dios, escúchame, escúchame, atiende mi oración, atiende mis ruegos, porque tú eres un padre que aborrece la maldad y hace algunas similitudes de esto, hace algunos detalles del Dios que aborrece la maldad y que aborrece la soberbia y que aborrece la maldad y la falsedad. Y después le dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. O sea, David sabe que si no fuera por la misericordia de Dios, eh, él tampoco entraría en casa de Dios, o sea, no estaría en su presencia. Eso, como les dije el otro día, sigue demostrando que David era un adelantado a su tiempo. Él entendía sobre la misericordia y la gracia de Dios. A lo mejor no tenía el concepto per se, pero lo entendía. Me postraré en tu santo templo con reverencia, Señor. Guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Hace una descripción de los enemigos de David, que quiero entender que los enemigos de David tampoco se arrodillaban delante de Dios, tampoco buscaban la misericordia de Dios, seguramente lo rechazaban. Y David dice, pues sí, ellos que te rechazan, tenlos por culpables, ¿no? Que les vaya mal, que les vaya muy, muy mal. Y él, David, vuelve a considerar, pero aquellos que les importes, Dios, aquellos que te busquen, eh, que busquen refugio en ti, que siempre canten júbilo, que siempre estén contentos, que tú los protejas, eh, regocijes en ti los que aman tu nombre. O sea, David está diciendo todo aquel que te ame, que te busque, todo aquel que quiera conocerte, que bendiga tu nombre, que esté en paz contigo y que sea bendecido y que le vaya bien y lo protejas como un escudo. Entonces, eh, este es un bello salmo descriptivo de la misericordia de Dios, de cómo vivirán o cómo viven eh, aquellos que a quien les importa Dios y cómo es descrito Dios para aquellos malos, perversos, mentirosos, engañadores, eh, que se envanecen a sí mismos, ¿no? Y su destino. Y bueno, yo creo que es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Ánimo a todos los que siguen el devocional. Ánimo, ánimo. Tiene que ser un gran año. Tenemos que salir adelante. Tenemos que conquistar nuestros propósitos y tenemos que ser disciplinados. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chao.